arquitectura, sino para el arte en general, todo lo que fue este movimiento que comienza a darse a partir del siglo XVII, particularmente en Roma, ¿no? Y habíamos dicho que si en el siglo XV, esto es lo primero que vimos del Renacimiento, la arquitectura se pensaba como esta representación del espacio según la normativa del Renacimiento, es decir, que toda la cuestión estaba pasando por la razón, y cómo esa arquitectura estaba representando esas relaciones proporcionales y armónicas, y de esa manera transmitir la belleza en arquitectura. A diferencia del siglo XV, en el siglo XVII, habíamos dicho, el barroco se va a dar cuenta de que este espacio se puede crear y que se va a ir determinando a partir de formas arquitectónicas, es decir, que el arquitecto ya no va a representar ese espacio racional, sino que lo hace, lo construye, lo materializa y es consciente de esa experiencia espacial, ¿sí? Que habíamos dicho, esa arquitectura que se construye, que se hace, que se materializa, concientizan al hombre de esta experiencia espacial y que esta experiencia espacial iba a ser dinámica, ¿no? ¿Cómo iba a ser esta experiencia espacial dinámica? Bueno, porque precisamente iba a involucrar, ¿sí?, a la percepción y a las sensaciones, ¿sí?, del observador a través de distintos recursos arquitectónicos a partir de esa particular disposición o plasticidad que le va a otorgar al espacio, además de un montón de otros recursos plásticos que vimos iban a contribuir a esa percepción dinámica del espacio, ¿sí? Y habíamos visto particularmente que el barroco había surgido en la ciudad de Roma y habíamos concluido en las últimas imágenes con este concepto que me parece muy interesante de estas fachadas que se escinden, ¿no?, del volumen interior, del volumen propio de la iglesia, generando un organismo, ¿no?, un cuerpo espacial autónomo. Autónomo es precisamente porque se separa, no depende del cuerpo de la iglesia, sino que se separa, empieza a dar respuesta a la ciudad, ¿no? Esta ciudad que a partir de Sixto V había cobrado una importancia, una relevancia, y va a generar esta alteración en la manera de que la arquitectura responde a esa ciudad, generando esta espacialidad, ¿no? Precisamente esa espacialidad, ¿no?, está generada a partir de los mismos recursos arquitectónicos. Y es muy importante que identifiquemos que todavía en el barroco romano los elementos propios del lenguaje arquitectónico todavía están independizados, es decir, se identifican. Yo puedo claramente, ¿sí?, a pesar de que están alterados, porque en este caso, por ejemplo, esta columna está girada, respondiendo a esta ondulación de la cornisa, pero el elemento arquitectónico se identifica como tal, y esto es propio del barroco romano, ¿no? Sumado, decíamos, a los recursos perceptivos, en este caso la luz, que al ser un organismo corpóreo, ¿no?, va a acentuar la luz, ese plegamiento de la masa mural, y va a acentuar también estos contrastes de los que hablábamos, de luz y de sombra. Recuerdan el cuadro de Caravaggio, ¿no? Y en este sentido, como esta cornisa sobresale tanto, nos va a acentuar, ¿no?, la verticalidad de estos elementos que están escindidos, en este caso identificados, de la masa muraria, y acentúa ese recurso plástico, ¿no? Es importante, digo, esto que aún todavía identificamos claramente, a pesar de que alterados, los elementos del lenguaje clásico, ¿sí? Esto en cuanto a el barroco romano y sus resoluciones de fachada. En el interior, habíamos visto fundamentalmente entre Bernini y Borromini, cómo ese volumen, ¿no?, que se separa de esa fachada que se cinde, a su vez, en el interior, sigue siendo un espacio único, ¿no?, con todo este plegamiento del muro que va conformando una espacialidad particular, en donde habíamos dicho
se centralizaba el espacio longitudinal y se extendía el espacio centralizado, generando esa tensión constante espacial en el interior, pero sigue siendo un espacio único, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante que tengamos claro respecto del barroco romano. Y ahora sí, vamos a arrancar con todo lo que pasa con este gran movimiento que surge en Roma cuando se traslada al resto del continente europeo. En este caso, vamos a iniciar por particularmente el barroco piamontés. Y ustedes saben que el barroco piamontés corresponde al sector del norte de Italia. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que la arquitectura en esta región de Italia adquiere características particulares? Lo habíamos visto particularmente en la obra de Palladio, ¿se acuerdan? Y es que esta condición geográfica, ¿sí?, le va a incorporar características particulares a esta arquitectura, ¿sí? Incluso vamos a ver que, por ejemplo, la influencia de la península ibérica, ¿sí?, la influencia árabe, siendo que esta región estuvo dominada durante tantos años, invadida por los moros, le va a trasladar a aquellos arquitectos que han viajado, se trasladan, estas influencias árabes que le van a imprimir características particulares a la arquitectura. Pero también va a incorporar algunos matices provenientes de Oriente, ¿sí?, lo cual va a transformar a esta arquitectura con características particulares. Vamos a arrancar por un arquitecto que va a ser fundamental en toda la producción arquitectónica de esta región, que es Guarino Guarini. Fíjense que prácticamente vive, ¿no?, durante todo el siglo XVII, y la idea de estas clases, como ustedes ya saben, que hacemos algunos recortes, no estamos viendo la totalidad de los temas. En este caso, la cuestión que tiene que ver con las biografías y con cuestiones objetivas que ustedes pueden investigar por su cuenta, no nos interesa demasiado profundizar, pero en el caso de Guarino Guarini, sí me interesa destacar algunas condiciones particulares, siendo que él fue un teólogo, ¿sí?, fue un matemático que estudió muchísimo las relaciones de las matemáticas, fue astrónomo también, además de un escritor muy destacado, filósofo, fue un tratadista muy importante también. Y estas condiciones, vamos a ver que se van a trasladar, de alguna manera su arquitectura va a estar impregnada de todas estas condiciones. Por eso, por lo menos me interesaba destacar estas, para que comencemos a ver una de sus obras más conocidas, que es la iglesia de San Lorenzo en Torino, ahí al norte de Italia. Una iglesia, como vemos, de planta centralizada, claramente, ¿no?, en donde vamos a ver que esta espacialidad interior va a empezar a complejizarse espacialmente. Porque fíjense que este espacio que vemos de planta centralizada se va a empezar a articular con unas células espaciales que se van a empezar a concatenar, ¿sí?, con figuras elípticas que están formadas, estas células espaciales, pero que a su vez se definen como células espaciales autónomas, ¿sí?, que se van interpenetrando. Fíjense ustedes cómo esas que están dibujadas ahí se van a interpenetrar con estas otras células, ¿sí?, que se van concatenando alrededor de este gran espacio central. Y esto en sí es una situación muy novedosa, ¿sí?, para lo que es esta arquitectura en el norte de Italia. Si vemos en corte esta arquitectura, vamos a ver que esta situación también se va a dar en lo que respecta a la verticalidad espacial. Es decir, que si nosotros tuviéramos que dibujar esta planta, no es lo mismo si yo dibujo esta planta a este nivel, que si dibujo la planta a este nivel, que si dibujo la planta a este nivel. ¿Ven lo que voy diciendo? Fíjense que las características espaciales en vertical
también se van articulando y podríamos considerar que son también como unidades interpenetradas espacialmente en sentido vertical. Y obviamente que esta cuestión de esta condición que acentúa, sin duda, esta verticalidad, también trae consigo una cuestión simbólica muy importante, ¿no? Esa ascensión que nos vincula espiritualmente con, por supuesto, la condición religiosa, ¿no? No se olviden que les había dicho que Guarino Guarini era un teólogo, ¿sí? Y vamos a ver ahora que estas unidades espaciales que yo les explicaba, autónomas, que se van interpenetrando, ¿sí? En planta, que las vemos claramente cómo se van interpenetrando en planta, también las vamos a ver cómo espacialmente se materializan. Y vemos entonces una imagen interior, ¿no? Y fíjense que esas unidades espaciales las podemos ver aquí, cómo realmente constituyen espacios particularizados que se articulan con el espacio central, ¿sí? Y si vemos cómo es que estas células están definidas por esta curvatura de elementos arquitectónicos, esto que yo les estoy señalando acá, me gustaría saber si alguno de ustedes identifica este tema arquitectónico que estoy señalando. ¿Les hace acordar a algo? No es como un arco de triunfo. Un sector de muro con un arco que apoya, no en pilares, sino que apoya en columnas exentas. ¿Lo habíamos visto en algún lugar? En el Vaticano. No. ¿Perdón? Triunfo, ¿puede ser? ¿Cómo? No escucho al varón. Escucho a la chica que dijo Vaticano, pero no los veo. ¿El arco de triunfo también puede ser? ¿El arco de triunfo apoya sobre columnas exentas? No, exentas no, están como apoyadas también en el muro. Apoya en pilares. ¿Y quién era que había inventado? Palladio. Muy bien, Palladio, cuando resuelve la fachada de la basílica, recuerdan que habíamos dicho que esto le permitía articular una planta que no era regular y que visualmente él alteraba esta diferencia y parecía como una cosa muy articulada. Y que precisamente por ese motivo se conoce como motivo palladiano o serliano, porque en realidad ya figuraba en el Tratado de Serlio, ¿sí? Ahora, fíjense que esa alteración que hace Palladio, no casualmente estamos en el norte de Italia, donde también trabajaba Palladio, no solamente incorpora eso, esa alteración de arco de triunfo, sino que ese sector de muro ahora lo curva, ¿sí? Lo curva tomando la forma de esa elipse que habíamos visto en planta. Y nuevamente, si prestamos atención, también ese motivo se repite en la parte superior, ¿sí? En este caso, para ocultar detrás de sí a lo que va a ser el ingreso de luz, ¿no? Y fíjense lo difícil que nos costaría nombrar a todos estos elementos, porque aquí vemos que esta curva que supuestamente está recibiendo, pensamos, una cúpula, en vez de apoyar en pechinas de casquetes esféricos triangulares, acá ese casquete esférico se empieza a transformar en un pentágono esférico, ¿no? Empezamos a no poder nombrar del todo, porque estos elementos arquitectónicos están totalmente transformados. Yo les decía, acá pareciera como que este tambor estaría recibiendo una cúpula, pero si elevamos la mirada para ver cómo es esa cúpula, nos encontramos con lo siguiente. Nuevamente, fíjense qué transformación enorme. Aquí vemos todas esas células espaciales, como les decía. Bueno, por supuesto está un poquito deformado por el tipo de foto. Acá vemos nuevamente la serliana que oculta esa entrada de luz, que es en la parte superior. Estos casquetes pentagonales raros que reciben este entablamento curvo que también está perforado, y más allá, una cúpula que empieza a incorporar unas cruces de nervios que, si nos acercamos, vemos sin duda esta influencia que les decía de la arquitectura árabe,
de las cuales Guarino Guarini pudo haber traído en sus viajes precisamente a España, y esto que están viendo a la derecha es una foto de la Mezquita de Córdoba, y vemos claramente cómo ese entrecruzamiento de arcos, de alguna manera, pareciera estar remitiendo a esa tecnología o a ese referente que, quiero aclarar, esto no es un referente de la historia, ¿eh? Esto simplemente se trata de una influencia que recibe de la cultura árabe por los viajes que Guarino Guarino hace a España. Pero no vale poner esto, no se remite a nuestra grilla en cuanto a referentes de la historia clásica, porque esto claramente no está remitiendo a elementos de la cultura clásica, sino todo lo contrario. Está hablando de una cultura externa que se suma, ¿sí?, así a este tipo de arquitectura. Entonces, fíjense que ese entrecruzamiento, en el caso volvemos a la cúpula de Guarino Guarini, ahora nos vamos a meter aquí, en este sector particular de la cúpula, fíjense cómo se ve este entrecruzamiento que permite liberar un sector, ¿sí?, que es de cerramiento y por lo tanto puede ser perforado para ingresar la luz. Y ustedes saben que esta luz, como dice ahí, va a ingresar de una manera dramática, ¿no? Porque no terminamos de ver desde abajo, ahora acá porque nos estamos acercando, pero vieron que en la figura anterior no se terminaba de ver por dónde entraba la luz. Y la idea es que toda esta arquitectura precisamente nos lleve a la emoción, de nuevo, ¿no? La razón queda de lado y apela constantemente a la emoción. Algunos teóricos ven en esta imagen una imagen muy dramática, como si estos fueran los ojos, la nariz y la boca de un ser muy, digamos, dramático, ¿no? Que de alguna manera también se vincula con esa imagen que Le Corbusier va a construir en la capilla de Ronchamp, ¿no? En donde de una manera abstracta, de alguna manera también replica este modo particular y dramático de entrada de luz. Pero volvamos a Guarino Guarini y a otra obra, en este caso la iglesia de Santo Sudario o Santa Síndone en Turín, que tiene una condición particular, y es que el objetivo de esta iglesia era que incorporara, que alojara, mejor dicho, la sábana santa, ¿no? Entonces, ya la condición de implantación es muy, muy particular, porque se va a ubicar entre la Catedral de Turín, que es la que vemos aquí arriba, a ver si les puedo hacer un poquitito de zoom para que la vean mejor, entre la Catedral de Turín, que es esta, ¿no?, y el Palacio Real, que es este que vemos aquí. La iglesia va a tomar este lugar, esperen que me tengo que ir del zoom, ahí va a tomar por eso es que tiene estas dos escaleras en coincidencia con las naves laterales de la catedral, ¿sí? Es un espacio centralizado que tiene accesos laterales por esta condición particular, ¿sí? Tiene una escalinata porque está elevado digamos, del nivel de la iglesia, y vemos cómo esos escalones convexos que avanzan a medida que uno va ascendiendo, y llegamos a unos espacios cupulados, que son estos, que se articulan nuevamente con este espacio central. Y vemos, en esta perspectiva que está a la izquierda, el gran contraste que existe entre estas pequeñas dimensiones de la planta y la acentuada verticalidad de este espacio. Nuevamente, ¿no? Vemos cómo el espacio sigue siendo centralizado, pero lo que se acentúa de manera desproporcionada en relación a las dimensiones de la planta es precisamente esa altura. Aquí vemos el corte más en detalle, y es interesante que observemos el trabajo novedoso que incorpora en el desarrollo vertical de este espacio centralizado, nuevamente la luz que ingresa de manera lateral y ascendente, ¿no?
y una superposición nuevamente aditiva de unidades espaciales, ¿sí?, que se acompañan de una complejísima estructuración geométrica. Fíjense en la reelaboración de este espacio de la cúpula, que no podría concentrarse en lo que entendemos por una cúpula, ¿no es cierto?, semiesférica, sino que está la misma construcción, es sumamente compleja, nuevamente apoyándose en estos trapecios esféricos, también totalmente ornamentados, como vemos, como casetonados, pero todo esto respondiendo, insisto, en una complejísima estructuración geométrica que vemos aquí. Por supuesto, los estudios de la perspectiva, que ya vienen súper desarrollados y avanzadísimos, permiten no solamente la decisión formal de estos espacios, como decíamos, ¿no?, la geometría euclidiana participando en los procesos de articulación espacial y de los elementos arquitectónicos, sino también a partir de la construcción de esta cúpula, que va a partir de este hexágono de planta, ¿sí?, y a partir de ahí va a definir arcos rebajados, ¿sí?, en cada uno de los lados de ese hexágono, que se van a ir alternando, ¿sí?, apoyados sobre el centro del arco anterior, como lo ven acá en esta imagen. ¿No es cierto? Estos son los lados del hexágono, traza unos arcos muy rebajados, por encima de ellos otros arcos menores, y así sucesivamente hasta definir, ¿sí?, la culminación de ese espacio de cúpula, entre comillas. Así se define espacialmente ese espacio de cúpula que vemos aquí, como esa estructuración, ¿no?, de esos arcos que se van superponiendo, también de alguna manera generan una estructuración de la luz, ¿no?, de la manera en que ingresa la luz a este espacio. Y vamos a ver cómo esto que yo les decía que Guarino Guarini era un teólogo, cómo toma esta experiencia constructiva del gótico, ¿no es cierto?, en donde son los nervios los que resuelven estructuralmente este espacio, dejando entrar la luz por los espacios no estructurales, que son los de cerramiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va generando esta experiencia de estructuración luminosa, esta experiencia constructiva tomada de la construcción medieval, y generando este espacio con estos fuertes contrastes de luz que están definidos a través de la estructura, ¿no? Y nuevamente, fíjense cómo acá lo vemos mejor, el contraste entre la luz que no terminamos de ver por dónde viene, porque lo que vemos es el espacio iluminado de los nervios, ¿cierto? De alguna manera también podríamos decir que Guarino Guarini se inspiró en esta obra del siglo XI, ¿sí?, en la abadía de Messina, en esta superposición que aquí vemos también de estos arcos, y cómo la arquitectura se retroalimenta también para generar algo nuevo, así como probablemente Guarino Guarini tomó de esta obra del siglo XI para definir constructivamente esta cúpula, probablemente Nervi en el siglo XX pudo haberse inspirado en esta obra de Guarino Guarini para construir, ¿sí?, esta gran bóveda en el gimnasio del Palacio de Deportes, que es una cubierta que cubre grandes luces, ¿sí?, precisamente tomando esta también articulación de arcos. De nuevo, estos no son referentes de la historia para nosotros, sí son influencias que pudo haber aprendido Guarino Guarini de sus viajes, o del estudio de la arquitectura gótica, siendo él un teólogo. Y la vemos de afuera, y fíjense cómo esta cúpula, aquí vemos, ¿no?, nuevamente del aprendizaje constructivo medieval, que permite en el espacio de cerramiento horadar esos espacios para generar la entrada de luz en los sectores que no son estructurales y por lo tanto pueden abrirse, ¿no? Y toda esta imaginería, nuevamente, de curvas que terminan definiendo lo que es el exterior de esta obra magnífica.
Siempre les voy a pedir que se fijen aquí arriba, a la izquierda, ¿no? Que yo siempre estoy haciendo referencia al periodo, a la región que estamos transitando, por eso ahora esto cambia, porque me gustaría hacer una comparación con el barroco romano, ¿no? Antes de seguir con la arquitectura piamontesa, vamos a destacar algunas cuestiones. Recuerdan que yo les insistí al principio de la clase, esta condición del barroco romano que sigue manteniendo, a pesar de este muro que se ondula y de este perímetro discontinuo, sigue manteniendo un espacio que es único, ¿no es cierto? Les incorporo aquí el corte. Recuerden que decíamos que este ejemplo en particular pareciera como que es la misma planta que se extruye, ¿no? Y termina conformando la cúpula con la misma forma de la planta. Es decir, que esta discontinuidad simplemente se va a dar en planta, ¿no? No en la espacialidad interior. Y marco esto en amarillo para no confundir con lo que va a ser la arquitectura del barroco piamontés, porque vamos a ver que en contraposición al barroco romano, en Piamonte, aunque si bien Guarino Guarini va a tomar justamente muchos aprendizajes de Borromini, en el caso de este ejemplo que vimos, lo que en Borromini lo discontinuo era en planta, precisamente en Guarino Guarini, el barroco piamontés, lo discontinuo va a ser en altura. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo discontinuo se va a dar en vertical. ¿Sí? Pero lo que sí me parece interesante es que ambas van a definir una espacialidad interior, ¿sí? Un eje espacial interior, de alguna manera como si estuvieran trasladando espacialmente al interior aquellos organizadores espaciales que eran los obeliscos en el plan de Sixto V. ¿Sí? Es como si trasladaran ese señalamiento espacial como organizador espacial que eran los obeliscos, desmaterializados en el interior de estas obras que de alguna manera intentan reforzar esa verticalidad, pero que en el caso del barroco piamontés se acentúa de manera notable. ¿Sí? Ambas acentúan la verticalidad, pero notablemente en el barroco piamontés esto se acentúa aún más. Y esa es una de las grandes diferencias entre las dos regiones. Pero ahora vamos a pasar también, porque estos arquitectos no solo construyeron iglesias, sino también tienen arquitectura civil. En este caso es el Palacio Cariñano, también de Guarino Guarini, en Turín. Y aquí sí vemos claramente esta influencia de Borromini, ¿no? En la ondulación del muro, ¿no? Estas fachadas curvas que de alguna manera se separan y generan espacialidad hacia la calle, ¿sí? Pero fíjense algo en esta fachada, que yo les remarcaba al principio de la clase, cómo aquí los elementos del lenguaje clásico empiezan a integrarse al plano del muro. Recuerdan que en el barroco romano veíamos los elementos del lenguaje más autónomos, más separados del plano ondulado del muro. Aquí vemos que empiezan a integrarse y a formar parte de la ondulación de ese muro, ¿sí? Se integran a ese plegamiento, ¿no? Y por supuesto, excepto en el acceso, que siempre sabemos es el sector de mayor carga ornamental en el barroco, eso cabe para todos los barrocos, siempre el acceso va a ser el lugar de mayor carga ornamental, reforzando este eje, ¿no? Incluso en este caso, con esta heráldica, por supuesto es un palacio, y esta reformulación del lenguaje absolutamente distinta a lo que, digamos, cuesta identificar aquí un frontis, porque no solo es curvo, sino que tiene curvas contra curvas, acompañando esa curvatura, esa convexidad de la fachada, y cambiando, por supuesto, el material en este sector. Curva, todos los elementos del lenguaje acompañando la curvatura, pero presten atención a esta cuestión que les digo, en donde los elementos del lenguaje, a través de pilastras reelaboradas, ¿no? Y un gran trabajo que vemos del ladrillo, en este caso, van a estar acompañando el plano. Cada vez se hace más plástico la definición espacial. Y si vemos el interior, es decir, la vemos en planta, vamos a ver que esa ondulación
que acompañaba en la espacialidad de la fachada, en este caso también va a avanzar sobre lo que sería el cortile, ¿sí? Con este gran cuerpo ovalado que se interpone entre el acceso y el cortile, ¿sí? Y un volumen elíptico muy definido, ¿sí? De planta oval, como les decía, con un trabajo fantástico del ladrillo ornamental, fíjense, ¿no? Toda la reconstrucción ornamental de estas pseudopilastras, porque no tienen ni siquiera capitel, son como remarcado de estos paños, ¿sí? Entonces, cómo cada vez más la fantasía, la imaginación acompaña la construcción de todas estas obras. Seguimos en el norte de Italia, pero ya nos vamos de Guarino Guarini y pasamos a Bernardo Vitone, que es otro arquitecto, que construye esta joyita, esta pequeña obra llamada Santa Clara en Bra. Bra es la ciudad al norte de Italia. Y fíjense qué interesante, ¿no? De nuevo, cómo el espacio centralizado claramente se articula, ¿no es cierto?, nuevamente por volúmenes, por espacios, ¿sí?, por células espaciales interpenetradas con ese espacio central, unas células también autónomas, ¿no es cierto?, y de alguna manera incorporando la figura elíptica, de nuevo, ¿no?, la experiencia espacial dinámica, porque como ya dijimos, la elipse tiene dos focos, por lo tanto, todas estas espacialidades nos van a generar una experiencia espacial dinámica. Y este espacio lobulado se traslada al exterior, recomponiendo, ¿sí?, este plegado de muro, que nuevamente está incorporando estos elementos de lenguaje incorporados a la masa muraria, ¿no? Los elementos se distinguen separados en el sector de fachada, como siempre, reforzando la verticalidad del acceso, como habíamos dicho, y fíjense que nuevamente aquí no percibimos si este espacio está cupulado o no. Desde el exterior no estamos percibiendo cómo se remata esta espacialidad interior, pero sí claramente el volumen, ¿sí?, lobulado materializado por este plegamiento de muro. Vamos a la siguiente. Y ahora, uy, se me pasan rápido. Y ahora sí, vemos cómo es este interior, ¿no? Y vemos cómo este interior comienza a poblarse de elementos ornamentales, ¿sí?, incorporando también la heráldica dentro del interior de estas iglesias, y vemos cómo estos espacios que les decía, que se articulaban, claramente los vemos, ¿sí?, identificados en este interior, pero tiene una novedad esta iglesia, porque fíjense que aquí la bóveda, ¿sí?, se desprende, ¿no?, y es como que hubiera un doble casquete. Por un lado, este que estamos viendo aquí, ¿sí?, vamos a llamarlo el que está de verde clarito, y por detrás hay otro casquete que está como oculto, que vamos a llamar el que está pintado de amarillo, ¿sí? Y fíjense qué interesante la resolución que hace. ¿Lo llegan a ver estos dos casquetes? Este verdecito que se desprende de uno posterior, que es amarillo. Al perforar, gracias, al perforar este casquete inferior, ¿sí?, incluso perforándolo con figuras no regulares, ¿no?, deja percibir el otro casquete que está por detrás. Pero ese casquete que está por detrás, si vemos aquí, está pintado, tiene unas figuras pintadas. A ver si no sé si lo llegan a ver o me acerco un poquitito. ¿Lo ven? ¿Qué genera esta situación? Genera que, si bien es una iglesia muy chiquitita, a medida que yo me muevo por ese espacio interior, esas perforaciones van a ir dejando ver distintas situaciones por detrás. En este caso no se ve nada, aquí se ve parte de este dibujo, aquí se ve el dibujo entero, y conforme yo me voy desplazando, eso, digamos, se va moviendo y yo voy viendo como
como si fuera un calidoscopio, digamos, distintas situaciones espaciales, ¿no? Entonces, es un recurso magnífico que utiliza este arquitecto para precisamente generar, a contribuir a esta experiencia espacial dinámica, a pesar de ser realmente una iglesia muy pequeña. A mí me parece de una creatividad, de una innovación absoluta. Imagínense poder generar esta situación espacial con un recurso tan sencillo. Vamos a la siguiente, y ahí vamos a ver un poquitito más en detalle esto que les digo. Acá se ven más claramente, tal vez, estos dos detalles. Y nuevamente, ¿no? Esta constante del barroco, que es la ambigüedad de los límites espaciales, ¿no? Que en este caso, además, se combinan con una excesiva ornamentación, con esculturas, pinturas, etcétera, que precisamente acentúan esa condición, ¿no? En este caso de calidoscopio que les decía recién. Vamos a pasar a otra obra, en este caso, la Basílica de Superga, de Filippo Juvara, en Turín. Seguimos en la región del norte de Italia, en el barroco piamontés. Filippo Juvara es un poco más joven, y como tal, vamos a ver que se aleja de algunas cuestiones que estuvimos viendo, y va a incorporar otras, ¿no? Por supuesto, el movimiento va avanzando y se va enriqueciendo de distintas situaciones, a pesar de que sigue siendo barroco. Claramente aquí vemos esta cúpula barroca, ¿no? Digamos, la vemos muy familiar incluso con influencias de Miguel Ángel, pero claramente es una iglesia barroca. Pero en este caso, fíjense que está más adelantada, ¿no? Porque la vemos claramente desde afuera, está más cerca del acceso. En este caso, incorpora este pórtico, ¿no? De columnas exentas. Y además incorpora, en este caso, unas torres laterales. Aquí hay otra, no la vemos, pero asoma un poquitito. Incorpora dos torres laterales que nos están hablando de alguna manera de la presencia ya de la región centroeuropea, ¿sí? Con características particulares, que ahora vamos a hablar un poquitito más, se van a integrar a la influencia romana. En este caso, de nuevo, ¿no? Esta cuestión de cómo se van a integrar cuestiones locales con cuestiones de regiones próximas. Vamos a ver el interior de esta iglesia, y claramente vamos a ver que estamos hablando de una planta centralizada, con una gran cúpula en altura, ¿sí? Pero esta planta centralizada nuevamente integrando, ¿sí? Espacios que se articulan con ese espacio central, pero por supuesto con un eje centralizado vertical que se exacerba en altura, ¿no? Vemos incluso que tiene también una doble cúpula que acentúa la verticalidad de esta iglesia. Y si vemos en el interior, vemos que nuevamente incorpora, ¿sí? Estos elementos de lenguaje, en el caso del tambor, que libera espacios de iluminación lateral. Nuevamente presten atención a este concepto de iluminación lateral, ¿sí? Que desde abajo, por la gran altura que tiene esta cúpula, no se llega a percibir desde dónde está entrando esa gran iluminación. Díganme si no es una iglesia fantástica, que si uno pudiera, sería genial poder ir a verla, ¿no es cierto? Sería bárbaro poder viajar y poder ver una iglesia tan hermosa como esta. Sí, es hermosa. Bueno, no sé quién es que lo dijo, pero quiero decirte que tenemos la posibilidad nosotros de conocer esta iglesia en vivo. ¿Sabían ustedes? No. Que tenemos en la ciudad de Buenos Aires una réplica de esta Basílica de Superga, muy cerquita, en Villa Devoto. La Basílica de San Antonio de Padua, fíjense, toma exactamente la misma composición de la Basílica de Superga, este pórtico con columnas exentas, este gran tambor en altura, coronado por esta cúpula y esta pequeña linterna con cupulín, y flanqueada por estas dos torres laterales. Es un ejemplo maravilloso. Nosotros en presencialidad hemos ido a Villa Devoto a conocer esta obra,
que es fantástica, no se pierdan la posibilidad de conocerla cuando se abra un poco la pandemia, la cuarentena, de conocer este ejemplo, porque estoy segura que muchos de ustedes, si estuvieran en el norte de Italia, si por casualidad llegan a viajar a Turín, seguro van a decir, ay, yo había estudiado una vez, me gustaría conocerla. Bueno, pues pueden ir y conocerla aquí nomás. Así que seguimos con el barroco piamontés y su arquitectura civil, en este caso el Palazzo Madama también de Yuvara. Nuevamente, ¿no? Estamos en Piamonte y claramente podríamos compararlo con otros espacios, con otros palacios que hemos estudiado, ¿sí? No casualmente de Palladio, que también trabajó en esta zona del Piamonte, ¿sí? Pero que vamos a ver esta tipología de palacio que lentamente empieza a incorporar, ¿sí?, una proliferación de aberturas, de entradas de luz, que se van a verticalizar y ampliar cada vez más. Fíjense la enorme cantidad de espacios de entrada de luz que vemos en este palacio, a diferencia, pensemos por un momento en un palacio renacentista en donde el predominio era de la masa muraria, ¿no? Cada vez más estos espacios empiezan a incorporar grandes espacios de iluminación y también empiezan a incorporar reformulaciones de tipologías de palacio, como este caso del Palacio Stupinigi, también de Yuvara, que empieza a articular estos volúmenes de palacio que veíamos recién, pero empiezan a articularse generando nuevas conformaciones espaciales que en este caso empiezan como a dominar, a conquistar de una manera novedosa también este extenso territorio de los suburbios, ¿no? En este caso. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? ¿O voy muy rápido? Necesito que me digan. No, perfecto. Sí, vamos bien. No, vas bárbaro. Me ¿Les da encanta. tiempo a tomar nota? Porque a veces pongo el acelerador y no me doy cuenta. Sí, sí, algunas cosas capaz se nos pasan, pero la mayoría Bueno, bárbaro. preguntar. No, vas bárbaro. Genial. Bueno, entonces, ¿estamos en condiciones de pasar al centro de Europa? Sí. Sí. Acá hay una cuestión muy importante a tener en cuenta. Porque me siguen, ¿no? Salimos de Roma, yo lo llevo de viaje. Salimos de Roma, nos fuimos al norte de Italia, y de alguna manera nosotros hemos estudiado en ese amplio, acá tendría que haber traído mi típico cronograma de lo que incluye Historia 2, con el que inicio siempre las clases. Nosotros vimos que en Italia se da una sucesión, se desarrolla como cronológicamente, ¿no? Esta sucesión artística entre el siglo XV, XVI y XVII que nosotros hemos visto en los ejemplos, ¿no? Vimos como el Renacimiento, que surge en Florencia, luego se transforma con el manierismo en el siglo XVI, y cómo en el siglo XVII en Roma se transforma, ¿sí? Eso que empezó a dispararse en el manierismo, desemboca en este gran movimiento de barroco en Roma, que también ocupa gran parte del norte del territorio italiano, y de alguna manera se desarrolla cronológicamente una sucesión estilística que nosotros la vemos así de manera continua. Bueno, esto es propio de Italia, eso no pasa en el resto de Europa de manera lineal, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Esto solo se va a dar en Italia, esta continuidad, que algunos teóricos, ¿no?, lo han establecido así, porque hay otros teóricos que dicen que se pasa del Renacimiento al Barroco, pero digamos, esa sucesión estilística que vemos tan clara, que se empieza, como les digo, en el manierismo a cuestionar lo del Renacimiento, y ese manierismo luego desemboca en el Barroco, en el centro de Europa no pasa eso, ¿sí? Particularmente en la región céntrica continental de Europa. ¿Qué estaba pasando en esta arquitectura de la Europa central? Y bueno, lo que pasaba en Europa central es que Europa en el siglo XVII puntualmente atravesó un siglo de crisis, en donde esta arquitectura se vio afectada por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, cuestiones religiosas y culturales, que fueron
atravesando y de alguna manera deteniendo el desarrollo arquitectónico. ¿Por qué? Porque si había situaciones de crisis, de guerras, de crisis económicas, no había dinero para destinar a hacer arquitectura porque había otras prioridades. Por empezar, para entender lo que pasaba en este escenario de la Europa Central, tenemos que decir que había imperios, ¿no? Y este imperio se regía por un absolutismo total que definía y controlaba muchas cuestiones políticas de manera muy autoritaria, ¿no? Por otro lado, y acá nos vamos al siglo XVI, ya hablamos del Concilio de Trento, que generaba un conflicto muy importante entre católicos y protestantes. Y es muy importante en la región de Europa Central, porque a diferencia de Italia, hay mucho protestantismo en esta región. Perdón, Silvia, acá dicen, se perdieron en los años, si puedes repetir en qué años aproximadamente. ¿En qué años qué? ¿De qué años estaban hablando? Porque acá Brenda dice que se perdieron los años. Acá estamos hablando del siglo XVII en Europa Central. Lo que yo estoy diciendo es que el siglo XVII en Europa Central estuvo atravesada por una sucesión, por una crisis política, económica, religiosa y cultural, y que de alguna manera detuvo esa continuidad que en Italia se dio como de manera más lineal estilísticamente. Entonces voy a dar un contexto político, económico, religioso y cultural que explica por qué pasó todo esto. Me retrotraigo al 1545, al siglo XVI, para decir que hubo un conflicto muy importante entre católicos y protestantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Europa Central hay mucho protestantismo. Entonces era como que había una crisis en lo religioso. Para contextualizar toda esta etapa de Europa Central entre los siglos XV, XVI y XVII. Por otro lado, en el siglo XVII también ocurrió la Guerra de los 30 años, ¿sí? Que también detuvo gran parte del desarrollo cultural, artístico de este momento, ¿no? Y esta guerra de los 30 años que culmina recién a mediados del siglo XVII con la Paz de Westfalia. Pero enseguida, en 1683, ocurre el sitio de Viena. Esto no tienen por qué saberlo ustedes, no tienen que anotar todo lo que estoy diciendo, simplemente entender lo que pasaba históricamente en este momento en Europa Central. Este sitio de Viena fue importante, ¿por qué? Porque al verse invadida, toda esta región va a tener mucha influencia de Francia, ¿sí? Y de Italia. Entonces, todo lo que significa la arquitectura de Europa Central se va a ver mixturada, digamos, influida ahora por el dominio de Francia y la influencia de Italia, ¿no? No contesto con esto, entre el 45 y el 99, la guerra turca, es decir, el territorio realmente estuvo como sitiado todo el tiempo, y por supuesto con el dinero que había que destinar a todas estas guerras, no había dinero disponible para la construcción de obras de arquitectura. Y gracias o merced a todas estas situaciones particulares que atravesaba Europa Central, se producen muchas movilidades. Movilidades de arquitectos que vienen de otras regiones. Bueno, nos interesa a nosotros por la arquitectura, ¿no? Porque movilidades hay de todo tipo, pero va a haber muchos arquitectos que vienen de otras regiones, ¿sí? Tratados que aparecen junto con estos arquitectos que se trasladan y se instalan en esta región de Europa Central, lo que va a configurar en todo este escenario de Europa Central un desarrollo muy heterogéneo de toda esta arquitectura, ¿sí? Porque por estas crisis y grandes transformaciones que van a acontecer históricamente en esta región, vamos a ver que se interrumpe el desarrollo de esa continuidad de Renacimiento, manierismo y barroco, y van a haber como dos grandes momentos, uno a principio de siglo y otro a fin de siglo, en donde, en particular, la arquitectura religiosa, con el triunfo del catolicismo, se va a traducir en la construcción de muchas iglesias, de muchas transformaciones en la arquitectura religiosa. Todo esto
va a ser que toda la arquitectura, digamos, que nosotros vayamos a ver de la Europa, en el centro de Europa, va a estar de alguna manera corrida en cuanto a lo cronológico. ¿Qué quiero decir? Si nosotros hablamos que el barroco se desarrolla en Italia en el siglo XVII, ¿sí? Vamos a ver que la mayoría de las obras correspondientes al barroco en el centro de Europa están poquito desplazadas en el tiempo, van a estar más cerca del siglo XVIII, por todas estas cuestiones que les mencioné recién. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, se entendió. Genial. Bueno, entonces ahora sí nos trasladamos. Primero vamos a tener 2 paradas. La primera parada va a ser en Viena, ¿sí? Y en Viena vamos a ver esta gran obra de Fischer von Erlach, que se llama San Carlos Borromeo, ¿sí? Y si ven, esta obra es de 1723. En realidad estamos en el siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, por lo que les decía recién. Y si, bueno, no puedo no empezar a hablar de esta obra sin nuevamente remitirme a Eduardo Cervera, porque cuando Eduardo Cervera hablaba de esta obra, siempre él decía que para él este fue el primer ejemplo ecléctico de la arquitectura, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que la arquitectura del eclecticismo lo que hace es tomar elementos arquitectónicos de distintos momentos de la historia, ¿sí? Y los combina, ¿sí? Y los compone en una misma obra. Y efectivamente, aquí vemos columnas trajanas, ¿no? Vemos una cúpula netamente barroca, vemos una fachada templaria, ¿no? Vemos estas torres que claramente nos hablan de la presencia del gótico en la arquitectura, ¿no? Y bueno, y esta obra se nos presenta así, exteriormente articulando distintas composiciones de elementos autónomos en fachada, que en este caso estos elementos autónomos corresponden a distintos momentos de la historia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vamos al interior? Bueno, en el interior, de alguna manera también se replica esta autonomía, ¿no? De elementos arquitectónicos, el pórtico, ¿no? Esta ala que incorpora estas 2 torres, este gran elemento elíptico central, ¿sí? Orientado en este caso en el sentido del eje longitudinal, y vemos que ese eje longitudinal de alguna manera es el que articula también todas estas unidades espaciales, que en este caso, por supuesto, está concentrado en este gran, espacialmente, ¿no? En este gran cuerpo central que tiene una altura muy importante, y vemos este doble casquete de nuevo, ¿no? Que hacia el interior se expresa casetonado con estas aberturas, que obviamente desde abajo no se perciben por la poca distancia que existe, o sea, entre el observador, y este doble casquete que de alguna manera refuerza la altura hacia el exterior, ¿sí? Y si vamos al interior, fíjense qué distinto, ¿no? Que se nos presenta este interior tan inundado de esta luz que ingresa, de nuevo, como les decía, de manera lateral, ¿no? Y cómo es una explosión de luz la que tenemos al interior, porque además este interior en este sector está con mármoles de color blanco que obviamente reflejan aún más la luz, ¿no? Y además, todos estos elementos ornamentales, fíjense también que hay estas cuestiones de ondulación, vamos a meternos un poquitito más, y cómo contrasta, ¿no? Este espacio que con toda esa proliferación de dorados también hacen que la luz refleje de manera distinta, ¿no es cierto? Y cómo también estas ondulaciones se incorporan al interior, y cómo esta nave, ¿sí? de cañón corrido empieza a incorporar, fusionarse, ¿no? Con elementos ornamentales, ¿sí? Y pinturas que también contribuyen a esa
imaginería o a esa cuestión de escenográfica que nos desdibuja de alguna manera los verdaderos límites de la arquitectura. Y nos vamos rápidamente a la última parada. Nuevamente, ahora nos vamos a trasladar a Alemania. Acá, recuerden siempre a la izquierda, les pongo el barroco de la región que estamos trabajando. Y vemos que cuando, como les decía, cuando el barroco se traslada fuera de Roma, va a empezar a incorporar preexistencias. ¿Cuáles eran las preexistencias en Alemania? Es decir, ¿qué sabemos de la arquitectura de Alemania en este momento? Bueno, lo que pasaba en Alemania era que había una gran preexistencia todavía del gótico, que era muy fuerte en esta región. Tenía una condición de identidad muy arraigada culturalmente. Entonces, vemos cómo esa presencia de la verticalidad y de las torres, en este caso súper acentuada, ¿no? La verticalidad, se incorpora a esta fachada, ¿sí? De esta iglesia de Balthasar Neumann, la iglesia de los 14 santos, que incorpora, como les decía, la verticalidad del gótico a través de estas torres reelaboradas, ¿sí? Con todas estas cupulines, etcétera, y una fachada que nuevamente se ondula al exterior, ¿sí? Y que acentúa también en esa ondulación fuertemente su verticalidad. Y fíjense que esta arquitectura, que sigue siendo barroca, es bien distinta a la original de Roma, ¿no es cierto? Con todas estas incorporaciones locales. Y tan particular es que si vemos el corte, fíjense, no sé si me animo a preguntarle si a alguien le llama algo la atención de este corte de una iglesia. ¿Qué le falta a este corte para hacer una iglesia barroca? La cúpula. La cúpula. Claro. Le falta la cúpula. Es una iglesia que carece de cúpula, ¿sí? Que para un edificio religioso es absolutamente novedoso. Pero no se queda ahí esta condición, sino que esta planta, que ahora la vamos a ver un poquitito más en detalle, si la asimiláramos, porque no la podemos asimilar de manera concreta a una planta de cruz latina, diríamos que este sector sería el del crucero, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa en el sector del crucero en una planta tradicional? ¿Qué pasa con la altura de ese espacio del crucero en una planta mayor? Es el espacio de mayor altura. Fíjense lo que corresponde en estos dos cortes. Uno de los cortes es por las naves, por aquí, y otro corte es por el centro. Fíjense que no solo no es el lugar de mayor altura, sino que precisamente de toda la iglesia es el espacio de menor altura, en coincidencia con el crucero. Es como que el centro está movido, ¿no? Exactamente, es como que el centro está adelantado, como si ese crucero estuviera adelantado, ¿sí? Al centro de la longitudinalidad de la planta, ¿no? Está adelantado también en forma elíptica, como todo barroco que se precie, sea en la región que sea, ¿no es cierto? Y esto, de alguna manera, de nuevo yo les decía, ¿podemos asimilar esto a una planta de cruz latina? ¿Existen naves laterales aquí? ¿Existe una nave principal y naves laterales? En realidad lo que existe es una doble situación, nuevamente espacial, que se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, se expande, ¿sí? Y nuevamente tiene esta doble situación espacial por detrás, ¿no? Definida por esta elipse y por estas columnas con pilastras que se ondulan respondiendo a esa elipse, ¿no? Y le dan una característica espacial de nuevo, ¿no? Como que acá este espacio será el que filtre esta luz lateral, porque si ustedes se fijan, al carecer de cúpula, ya directamente no tenemos manera de que la luz ingrese de manera cenital.
Entonces, solamente la luz va a estar entrando por los laterales. Y esa luz entrando por los laterales, filtrada por esa espacialidad que se encontraba por fuera de esa elipse, va a generar esta cuestión particular, porque no es solamente la luz, sino también la materia que se ilumina con esa luz, ¿no? Y la sombra que genera esa situación. Es decir, es tan importante la luz como la sombra, proyectada por los mismos cuerpos, ¿sí? Como la materia iluminada. Entonces, a través de esa cuestión, los objetos es como que adquieren corporeidad, ¿sí? Adquieren volumen en esa distinta manera de ser iluminados de manera lateral. Entonces, le da realmente una condición particular al interior de esta arquitectura que además, obviamente, se empieza a integrar, como decíamos, con estos elementos ornamentales, dorados, ¿sí? Etcétera, que invaden en sectores particulares, en este caso de la iglesia. Otro ejemplo, dentro de esta línea, la abadía de Vans, de Distenhofer, también de alguna manera replica, ¿no? Esta situación de iluminación que ingresa por los laterales y estos elementos ornamentales que se fusionan, ¿no? Y que por su disposición van a generar una espacialidad y una iluminación muy particular en el interior de esta iglesia. Y ahora sí, vamos al último de los ejemplos que vamos a analizar hoy, esta obra de San Juan Nepomuceno. Mariana nos va a poder contar que la visitó no hace mucho, así que después el grupo de Mariana va a poder tener características, narraciones particulares de la experiencia espacial que Mariana vivió al visitar esta iglesia. Y de nuevo, ¿no? Aquí vemos, fíjense en esta fachada, esta es una obra bien distinta a las que estuvimos viendo hasta ahora. Por empezar, vemos cómo esta gran masa muraria, digamos, estos grandes elementos ondulados de fachada, ¿no? Acentuados, que generan un fuerte contraste en la fachada de la iglesia, además sumado acá, como dice, a estos elementos cromáticos que se incorporan en fachada, ¿no? Que ya prácticamente han perdido total identidad de los elementos del lenguaje clásico, ¿no? Con doble curvatura, porque no solamente tenemos la curvatura del frontis, aquí, cóncavo, convexo, sino que además espacialmente se ondulan en ambos sentidos, acá cóncavo, convexo. Fíjense, este tema solamente puede llevarnos una hora para analizar, ¿no? Y cómo, además, estos elementos tan, como les decía, reelaborados, que terminan de perder como su identidad, como elementos tales, la enorme entrada de luz que tiene esta fachada. Por primera vez vemos en una fachada de iglesia una enorme entrada de luz que con recursos técnicos logran también que esa entrada de luz también sea, en este caso, convexa, ¿no? En contraposición también de todos estos elementos ornamentales, etc. ¿Están listos para entrar al interior de esta iglesia? Presten atención porque esta iglesia les pedimos que la dibujen el día del examen final. Es un chiste. Menos mal, profesor. Menos mal, sí. Es un chiste que hacemos hace 30 años, más o menos. Creo que lo hacía ya Eduardo, ese chiste. Es mucha información toda junta. No, pero fíjense cómo esa enorme entrada de luz contribuye, ¿no?, a resaltar los enormes reflejos, no solo de los dorados, sino de la entrada de luz también posterior, que no llegamos a distinguir realmente en este interior la verdadera espacialidad. Es decir, no terminamos de identificar dónde termina la arquitectura, dónde empieza la escultura, dónde termina la escultura y empieza la pintura. Es como que forma parte de toda una unidad que se interrelaciona para generarnos una sensación
totalmente, en este caso, recargada, ¿no?, de ornamentación y que estaría más ligada a lo que conocemos, ¿sí?, como el rococó. Y en este sentido, es importante que ustedes entiendan la diferencia de lo que es el barroco propio, barroco romano, de lo que es el rococó. ¿Por qué quiero hacer foco en esto? Porque si bien ambas cuestiones tienen esta condición escenográfica, esta búsqueda de desdibujar los límites, ¿no?, entre las distintas cuestiones artísticas, las dos quieren generarnos esta experiencia espacial dinámica. Sin embargo, si yo les pidiera que hagamos el esfuerzo en esta obra de quitar todo lo que son elementos plásticos, ornamentales y pictóricos, si hiciéramos la abstracción de quitar todos los elementos ornamentales y pictóricos, y esculturas, etcétera, yo les preguntaría a ustedes si se animan a decir cómo es esa espacialidad real, la espacialidad definida por la arquitectura. ¿Alguien se anima? También pareciera que juega con el tema de lo cóncavo y lo convexo, ¿no? Sí, pero es muy, muy sutil. Solo diríamos que en este sector. Si yo le quitara a este espacio todo lo ornamental, todo lo pictórico, todos los dorados, etcétera, prácticamente sería un espacio rectangular, recorrido por una balaustrada al nivel intermedio. Porque si se fijan, hasta el cielo raso es de alguna manera continuo, excepto en el espacio como del altar. ¿Qué quiero decir con esto? Pero detrás del altar no tiene una exedra, o estoy mirando. Y lo mal. comparamos con las obras que vimos al principio de la clase, en donde era la arquitectura la que está definiendo la experiencia espacial dinámica, los elementos, si vemos la arquitectura de Borromini, ¿no?, que son los mismos elementos de arquitectura, los que se ondulan, los que se acompañan, el muro plegado. Acá no estamos viendo un muro plegado, unos elementos arquitectónicos que van girando, que me van... De alguna... Ojo, es una percepción por ahí hasta personal la que les estoy diciendo, pero lo que sí me interesa es que tengamos en cuenta que el rococó apela más a las artes plásticas y no tanto a la arquitectura como tal. Es muy distinto el espacio generado por un plegamiento de muro que entra, sale, es cóncavo y convexo, que esto en donde la experiencia o la condición de dinamismo está más enfocado a la recarga ornamental que a la propia de la arquitectura. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende perfecto. Genial. Es para que ustedes presten atención y tengan una mirada un poco más profunda cuando encaran una espacialidad arquitectónica. Porque si tenemos que hablar del barroco puro, esencial, aquel barroco que nació en Roma, vamos a ver que lo que hacía era explorar todas las posibilidades espaciales. Por eso les digo, no es lo que veíamos recién. La espacialidad, reformulando en este caso, si tomamos la cúpula como elemento arquitectónico, vemos esta variedad, ¿no?, de reformulación en Roma y en el norte de Italia, cómo desaparecen la cúpula como tal y está reformulada a partir de creaciones novedosas, ¿sí? Creaciones novedosas que siempre van a estar apuntando, ¿sí?, a exacerbar, en este caso, a través de la ornamentación y de los recursos pictóricos, siempre a la acentuación de la verticalidad, ¿sí? Y en ese sentido, sí, todos los recursos van a estar apuntados a esa integración tanto plástica como espacial que va a estar buscando en ese eje vertical llegar al infinito, ¿sí?
De manera que, bueno, recapitulando, hemos estado viendo toda esta cuestión que yo les planteaba al inicio de la diferencia, ¿no?, que se va a producir en ese barroco que nace en Roma y que se expande en el continente europeo, y de todas esas variables, nosotros, de ese barroco que nace en Roma, vimos el barroco en el norte de Italia y en el centro de Europa. Es decir, nosotros al día de hoy hemos solamente visto hasta acá. Nos quedará en adelante seguir revisando cómo van a ser las otras interpretaciones de los barrocos, de ese barroco que nació en Roma, en el resto de las regiones europeas. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Ahora es el momento de las preguntas. Ay, Dios. ¿Se habrán dormido? Quedaron mudos. No, chicos, por Dios. Mucha info. Estuvo buena igual la teórica, pero no tengo preguntas. Me da como a consuelo ese comentario. No, voy a hacer una pregunta, capaz que... Dale, Carolina. O sea, lo que mostrabas recién de la última iglesia sería como que en la otra parte, en el centro de Europa, tomaron de esa forma el barroco, como más por el lado de lo ornamental. Depende de las obras. Todas conviven. La de los 14 santos, la de la planta que no tenía cúpula, la de la iglesia que no tenía cúpula, claramente es un espacio barroco a partir de la arquitectura. Porque ahí el espacio está siendo articulado por los elementos arquitectónicos. La ornamentación contribuye a eso. En el caso de San Juan Nepomuceno, esa recarga ornamental, de alguna manera, está por ahí como compensando lo otro. Pero no hay una receta para uno y para otro. Precisamente lo que yo les quise mostrar, los dos extremos, ¿no? Sí. Para que ustedes tengan la capacidad de discernir espacialmente una cosa y otra. No está ni bien ni mal. Sí es claro que en el centro de Europa va a haber una exacerbación de lo ornamental. Eso sí es clarísimo, porque lo vimos en todos los ejemplos de la segunda parte de la clase de hoy, donde empieza a incorporarse mucho más la cuestión de pinturas, de dorados y etcétera. En algunos casos combinados con esta arquitectura que ya genera, aunque le saquemos todo eso, sigue siendo una espacialidad barroca, pero sí esa condición ornamental está más acentuada en el centro de Europa. Perfecto, gracias. Por esa cuestión de las regiones, ¿no? Como también vamos a encontrar preexistencias del gótico en muchos de los casos, ¿sí? Sí, tal cual. Gracias. No, por nada. Quiero decirles que soy consciente de que entre la clase pasada y esta hubo una enorme carga conceptual. Quiero decirles también que esto es lo más valioso del barroco, que es necesario que ustedes los revisen y que por eso, desde el punto de vista didáctico, nosotros decidimos trabajar con esta grilla. ¿Por qué? Porque si nosotros los analizamos aisladamente, los ejemplos, no se termina de percibir este contraste entre distintas regiones. En cambio, viéndolo todo junto, saltan a la vista estas comparaciones, estos elementos en común y las distinciones. De todas maneras, nunca se olviden que toda la grilla está trabajando con el barroco. Entonces va a haber cuestiones que ustedes van a ir decantando y van encontrando en común. Por ahí, por ejemplo, sería bueno que elijan un código de color, que usen el código de color, por ahí para destacar estas constantes que verifican en todas las obras. Eso sería fantástico, que con otro color identifiquen las particularidades de cada región. Por ahí eso lo pueden hacer en las conclusiones, no sé, les tiro como ideas que por ahí les pueden servir. No se sientan sobrepasados
La idea es que ustedes decanten toda esta información, por eso se la damos toda anticipadamente, para que ustedes, a medida que van analizando las obras, puedan ir decantando, contrastando, verificando entre los textos, los apuntes, qué cuestiones van surgiendo en cada uno de los casos. ¿Sí? Yo di muchas obras. Ustedes no tienen que saber todas las obras. Yo di muchas obras para que ustedes vean precisamente este carácter de esta condición también episódica que se da en algunos ejemplos. No vamos a verlos todos esos ejemplos, la grilla no tiene todos esos ejemplos, pero me pareció interesante que pudieran ver todas las posibilidades que se abren cuando la arquitectura se apropia de esa condición espacial y empieza a crear nuevas situaciones, que es lo que de alguna manera decía al finalizar la clase pasada Paolo Portoghesi, y que es lo que a mí me gustaría que les suceda a ustedes, que tengan esa libertad para poder reformular, para experimentar. Ahora me refiero a sus procesos de diseño propios en arquitectura, ¿no? Que ustedes puedan darse esa libertad para pensar, para reformular, para salir de la caja, ¿no? Esta frase tan ahora utilizada, porque si ustedes, no sé si en arquitectura están trabajando con algunos teóricos contemporáneos de arquitectura, muchas de las nuevas arquitecturas, de las arquitecturas del siglo XXI, están revisando de manera profunda la arquitectura del barroco. Todos estos plegados, ¿no?, que aparecen, por supuesto, no toman el barroco de manera literal, pero toman la libertad del barroco. Este concepto de muro que se cinde, esta condición de generar espacios novedosos a partir del plegamiento del muro, se toma absolutamente en el siglo XXI. Ayer justamente estaba leyendo un artículo súper interesante acerca de eso. Entonces yo digo, si entendemos la esencia de lo que es el barroco,